Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y de esta su emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rosario Salas en su segmento Comunicados con él. Así que Rosario, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Aquí ya listo para un nuevo mensaje, una nueva historia de la palabra de Dios, de la Biblia, de un personaje muy importante que vamos a ver hoy. Bueno, Listo ya. ¿iniciamos entonces? Sí, iniciamos entonces este segmento de Comunicados con él y hoy es acerca del mensaje que les recuerda Esteban, ¿verdad? Un mensaje que habla ahí en el libro de Hechos y vamos a hablar acerca de Esteban, ¿sí? Y ese mensaje que tiene para darnos a todos, ¿sí? Y pues es un mensaje directo de Dios también, una comunicación, ¿verdad? De parte de Dios para nosotros en este tiempo. Y bueno, pues iniciamos hablando acerca del libro de Hechos en la Biblia, porque este libro nos narra cómo los apóstoles y evangelistas que obedecieron a Jesús llevaron el evangelio y con ello formaron la iglesia, ¿sí? Entonces la iglesia no existía hasta el momento en que los creyentes se reunieron para profesar su fe en Cristo, ¿sí? Cuando los creyentes se unen, inicia la iglesia, ¿verdad? Y cuando ya empiezan a darse cuenta que tienen la misma fe y esto pues se reúnen para pues ahora sí que dar fe de lo que ellos creen en Cristo, ¿verdad? Y compartir esa fe a todos los rincones del mundo conocido entonces. Entonces, pues este es el tema para hoy y pues es muy, muy interesante, muy importante hablar acerca de todo esto que sucedió con la iglesia, ¿verdad? En ese tiempo. Y bueno, conforme la iglesia fue creciendo, surgieron necesidades de organización y servicio a las personas, ¿verdad? Una de las necesidades muy importantes en ese tiempo era la atención que se requería a las viudas que se habían desatendido, ¿verdad? Que estaban ahí como abandonadas, tal vez por el crecimiento de la iglesia o porque ahora necesitaban una mejor organización, ¿no? Entonces, fue así como los apóstoles organizaron la enseñanza y el servicio para las personas. Entonces, pues tuvieron que tomar esta determinación, ¿verdad? De cómo nos vamos a organizar, qué vamos a hacer para no desatender, ¿verdad? Las necesidades de las personas que estaban en la iglesia. Y eligieron a 7 personas que atendieron el servicio en las mesas o que atendieran este servicio que se daba en las mesas. Y uno de ellos era Esteban, de quien pues vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Entonces vamos a hablar acerca de Esteban. Y bueno, ahí en Hechos 6, del 1 al 5, vamos a leer que dice que pues se multiplicaron los creyentes rápidamente, ¿no? Ahí, al multiplicarse los creyentes rápidamente, hubo muestras de descontento. Los creyentes que hablaban griego se quejaban de que los que hablaban hebreo decían que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. De manera que los 12 convocaron todos los creyentes, o sea, los apóstoles convocaron a todos los creyentes a una reunión y dijeron: nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución del alimento o de los alimentos, ¿no? Tenemos que enfocarnos en lo que sabemos que tenemos que hacer, ¿verdad? Enseñar la palabra de Dios y no en estar distribuyendo los alimentos. Por lo tanto, pues tenemos que hacer algo, ¿no? Dice aquí en el 3, por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del espíritu y de sabiduría, y a ellos les daremos esa responsabilidad, ¿sí? Entonces nosotros, los apóstoles, dijeron, podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y a enseñar la palabra. Entonces, pues a todos les gustó esta idea y eligieron a Esteban, que era un hombre lleno de fe y lleno del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, fíjense, ¿a quién escogieron, no? Para esto. Les gustó la idea y escogieron a Esteban. Y bueno, también a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás de Antioquía, quien anteriormente se había convertido a la fe judía. Entonces, escogieron a estos hombres, ¿verdad? De Dios, a estos dice, un hombre o hombre se dice, escojan a 7 hombres que sean muy respetados y que estén llenos del Espíritu de Dios y de sabiduría. Entonces, esto era para servir las mesas, ¿verdad? Aunque eran preparados, cuando tenían el conocimiento de Dios, estaban llenos del Espíritu Santo,
¿verdad? No por eso no podían servir las mesas, al contrario, ¿verdad? Eran hombres humildes y hombres sabios que sabían bendecir y sabían amar y sabían cuidar a las personas, ¿no? Entonces, ahí se notaba quién eran, ¿no? Quiénes eran ellos, ¿no? Entonces, pues así lo hicieron y les gustó la idea y le dijeron, pues entonces, como les digo a todos ellos, a Felipe, a Esteban, a Prócoro, a Nicanor, bueno, y ahí puedes leer en el versículo 5 de ahí Hechos 6, ¿verdad? Ahí puedes leer a quiénes escogieron. Y bueno, ¿quién era Esteban? ¿Quién era Esteban? Y esto lo vamos a ver en Hechos 6, 8, 15, de 8 al 15, que dice Esteban era un hombre lleno de la gracia y del poder de Dios. Ajá. Él hacía señales y milagros asombrosos entre la gente, ¿sí? Entonces, bueno, pues este era el hombre, ¿verdad? Este era la persona de la que vamos a hablar hoy, ¿verdad? Que nos da un mensaje que, pues como creyentes nosotros tenemos que tener en nuestro corazón y ver todo lo que un hombre de Dios puede hablar y decir acerca de su fe, acerca de su certidumbre en Dios, ¿verdad? Y esto lo vamos a ir viendo a medida que recorremos esta historia y este tema de hoy, ¿verdad? Entonces, la severidad de Esteban era mayor que la de sus oponentes, ¿sí? Entonces, ahí en Hechos 6 vamos a decir, cierto día unos hombres de la sinagoga de los esclavos liberados, así la llamaban, comenzaron a debatir con él. Estos eran judíos de Cirene, de Alejandría, de Sicilia y de la provincia de Asia. Ninguno de ellos podía hacerle frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban, ¿sí? O sea, él tenía un espíritu con ese denuedo, con ese amor, con esa paz, con esa certeza de que lo que hablaba era algo que venía de parte de Dios, así, porque era un hombre lleno del espíritu de Dios, ¿no? Entonces, ninguno de ellos, de estos hombres, ¿verdad? Que eran de una secta llamada esclavos liberados, ¿verdad? Que venían de diferentes lugares, de Alejandría, de Sicilia, de Cirene, ahí de algunas provincias de Asia, no podían hacerle frente a la sabiduría y al espíritu con el que hablaba Esteban, ¿sí? Entonces empezó un complot contra Esteban porque no podían hablar en contra de su fe ni en contra de lo que él hablaba de Jesús. Entonces me empezó este complot con Esteban, ¿no? Por estas personas, por estos hombres que venían con otras ideas, con contienda, ¿verdad? Hacia él. Entonces, Hechos 6 nos habla acerca de esto y dice, entonces, persuadieron a unos hombres para que dijeran mentiras acerca de Esteban, ¿sí? O sea, los convencieron, ¿verdad? Y ellos declararon, nosotros los oímos blasfemar contra Moisés y hasta contra Dios, ¿no? Nosotros lo oímos blasfemar, decían acerca de Esteban. Y esto provocó a la gente, a los ancianos y a los maestros de la ley religiosa, ¿no? ¿Cómo osa decir esto, no? Pero eran solo calumnias, eran personas que habían sido persuadidas de hablar en contra de Esteban. Este hombre de Dios, ¿verdad? Lleno del Espíritu Santo y de la gracia y el favor de Dios. Bueno, así que arrestaron a Esteban y lo llevaron ante el Concilio Supremo, ¿verdad? Por estas personas que levantaron falsos y levantaron pues contienda contra él, porque conocía perfectamente la palabra y conocía a Dios mismo, ¿no? Entonces, ahí en su relación con él, en esa comunicación que tenía con Dios, esa era la manera como él conocía a Dios, ¿no? Entonces, esto pues hizo que muchos que querían contender contra él, ¿verdad? Y lo llevaron ante el Concilio Supremo. Entonces, hubo acusaciones falsas contra Esteban, ¿sí? En Hechos 6, también seguimos leyendo esto, dice, los testigos mentirosos dijeron, este hombre siempre habla contra el santo templo y contra la ley de Moisés, cuando esto era mentira, ¿no? Entonces eran acusaciones falsas. Lo hemos oído decir que el tal Jesús de Nazaret destruirá el templo y cambiará las costumbres que Moisés nos transmitió, ¿sí? Entonces, en ese momento, todos los del Concilio Supremo fijaron la mirada en Esteban, porque su cara comenzó a brillar como la de un ángel, ¿sí? Y bueno, pues Esteban tuvo que defenderse, ¿verdad? Tuvo que hablar y tuvo que decir lo que él conocía, lo que él entendía, y pues toda la sabiduría que tenía Esteban, pues habló acerca, ¿no? De todo lo que él sabía. Y en su defensa, Esteban, cuando Esteban fue arrestado y llevado ante el concilio, su defensa a falsas acusaciones fue recordarle al concilio y a todos los presentes el mensaje de Dios y sus promesas, ¿no?
sus promesas que había hecho Dios al pueblo de Israel desde que hizo el pacto con Abraham. ¿Sí? Entonces, esto ya hemos estado viendo acerca de, ¿verdad? Desde el tabernáculo, hemos visto Hebreos y nos regresamos ahora en la historia y vemos cómo estos hombres también hablaban, ¿verdad? De lo que conocían y cómo hablaban bueno, recordando muchas cosas aquí Esteban, ¿no? Acerca de esas promesas que Dios hizo a Israel, de lo que hizo el pacto con Abraham, con el poder y la sabiduría del Espíritu Santo hablaba Esteban. Esteban les recordó a los líderes religiosos la buena voluntad de Dios. Esto es lo que hizo Esteban, ¿no? Les comunicó la buena voluntad de Dios para Israel. Los líderes religiosos conocían la ley, ¿sí? Pero no la obedecían y el mensaje de Esteban lo evidenció, ¿sí? Entonces ahí en Hechos 7 dice, entonces el sumo 7, sí, todo el Hechos 7, vamos a leer el capítulo. Dice, entonces el sumo sacerdote le preguntó a Esteban, ¿son ciertas estas acusaciones? Esteban dio la siguiente respuesta. Hermanos y padres, escúchenme. Nuestro glorioso Dios se le apareció a nuestro antepasado Abraham en Mesopotamia antes de que él se estableciera en Harán. Dios le dijo, deja tu patria y a tus parientes y entra en la tierra y yo te mostraré. Entonces, aquí está hablando ya Esteban, ¿verdad? Entonces, empezó a hablar acerca de lo que él sabía y de pues, todas estas contiendas y estas mentiras que hablaban acerca de él. Él empezó a hablar de una verdad, ¿verdad? De todo lo que él podía conocer acerca de Dios. Y dijo, sin embargo, Dios no le dio ninguna herencia aquí a Abraham, ni siquiera 1 metro cuadrado de tierra, pero Dios le prometió que algún día toda la tierra le pertenecería y a él y a sus descendientes. Aun cuando él todavía no tenía hijos, Dios también le dijo que sus descendientes vivirían en una tierra extranjera, donde serían oprimidos como esclavos durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavice, dijo Dios, y al final saldrán de allí y me adorarán en ese lugar. Entonces Esteban aquí está recordando que Abraham es el padre de la nación israelita. En aquel entonces Dios también le dio a Abraham el pacto de la circuncisión. Así que cuando nació su hijo Isaac, Abraham lo circuncidó al 8º día y esa práctica continuó cuando Isaac fue padre de Jacob y cuando Jacob fue padre de los 12 patriarcas de la nación israelita. Entonces vemos toda la historia, ¿verdad? Acerca de esta nación. Les recuerda la envidia lo de los hermanos de Moisés. Todo esto hizo Esteban, recordando, ¿verdad? Recordando, este es el mensaje de Esteban, recordando todo lo que pasó, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, ¿verdad? Nos está hablando acerca de todo lo que sucedió. Y estos, dice, ahí les recuerda la envidia también de los hermanos de José. Dice, estos patriarcas tuvieron envidia de su hermano José y lo vendieron para que fuera esclavo en Egipto, pero Dios estaba con él. Y los rescató de todas sus dificultades y Dios les mostró su favor ante el faraón, el rey de Egipto. Dios también le dio a José una sabiduría fuera de lo común, de manera que el faraón lo nombró gobernador de todo Egipto y lo puso a cargo del palacio. Entonces, vamos viendo la historia, todo lo que está narrando, lo que está hablando Esteban, ¿verdad? Esteban les recuerda cómo Dios también por medio de José rescata a su pueblo, Israel, llevándolo a Egipto. O sea, todo este gran mensaje, toda esta gran comunicación que está dejando Esteban, ¿verdad? Escrita, que está dejando por su vida, que está hablando a este concilio, les está hablando de toda esta verdad, ¿verdad? Este gran mensaje de Esteban es muy, muy, muy importante para nosotros como hijos de Dios, que podamos ver cómo Dios se comunica, cómo Dios está usando a este hombre lleno del Espíritu Santo, lleno de Dios, lleno de sabiduría, ¿verdad? Para hablar este mensaje. Entonces le está recordando cómo Dios por medio de José rescata a su pueblo Israel llevándolo a Egipto. Después José dice ahí en el 14, estamos en Hechos 6, ¿verdad? 7, perdón. Estamos en Hechos 7 y dice en el 14, después José mandó buscar a su padre Jacob y a todos sus parientes para que lo llevaran a Egipto, 75 personas en total.
A medida que se acercaba el tiempo en que Dios cumpliría su promesa a Abraham, el número de su pueblo en Egipto aumentó considerablemente, ¿sí? Y dice, pero luego ascendió un nuevo rey al trono de Egipto, quien no sabía nada de José. O sea, si leemos esta parte donde Esteban está dando este mensaje, nos podemos hacer el resumen, ¿verdad?, de todo lo que habla el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces podemos entender muchas cosas. Este rey explotó, dice, a nuestro pueblo y lo oprimió y forzó a los padres a que abandonaran a sus recién nacidos para que murieran, ¿sí? Y aquí entra ya la historia de Moisés, ¿no? Nace Moisés y es librado de la muerte. En estos días nació Moisés, pero todo esto lo está hablando Esteban, ¿sí? Que nos está diciendo este mensaje completito, ¿verdad? Está hablando de esta verdad grandiosa que tiene la palabra de Dios. Entonces dice que en esos días que nació Moisés, un hermoso niño a los ojos de Dios, sus padres lo cuidaron en casa durante 3 meses, ¿sí? Cuando tuvieron que abandonarlo, la hija del varón lo adoptó y lo crió como su propio hijo. Pues es otra historia preciosa, ¿verdad? Que también podemos ver en la palabra. A Moisés le enseñaron toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso tanto en palabras como en acciones, ¿sí? Otro ejemplo más, ¿verdad?, de lo que era Moisés ahí, tanto en palabras como en acciones, que eso es muy importante para nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? Tanto en nuestras palabras que sean de edificación como en nuestras acciones. Y en cada parte de la escritura vamos viendo algo que puede ser para bendición de nuestras vidas, ¿no? Y dice que cierto día, cuando Moisés tenía 40 años, decidió visitar a sus parientes en el pueblo de Israel. Al día siguiente los visitó de nuevo y vio que 2 hombres de Israel estaban peleando. Trató de ser un pacificador y les dijo, señores, ¿ustedes son hermanos? ¿Por qué están peleando si son hermanos? Pero el hombre que era culpable empujó a Moisés, que le dijo, ¿quién te puso como gobernante y juez sobre nosotros? ¿Me vas a matar como mataste ayer al egipcio? Al oír esto, Moisés tuvo miedo, ¿no? Pues, o sea, Moisés dijo, oyó eso, huyó del país y vivió como extranjero en la tierra de Madián. Allí nacieron sus 2 hijos de Moisés. Y pues sigue narrando todo esto Esteban, ¿no? Esto lo está diciendo Esteban ahí en el libro de Hechos. Dios llama a Moisés para que libere a su pueblo de la esclavitud de Egipto. 40 años después, en el desierto que está cerca del monte Sinaí, un ángel se le apareció a Moisés en la llama de una zarza ardiente. Entonces el Señor le dijo, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Ciertamente he visto la opresión de mi pueblo en Egipto. He escuchado sus gemidos y he descendido para rescatarlos. Ahora ve, porque te envío de regreso a Egipto. Y por medio de muchas maravillas y señales milagrosas, él los sacó de Egipto, ¿verdad? Esta es otra grande historia. Los guió a través del Mar Rojo y por el desierto durante 40 años. Entonces, pues seguimos viendo, ¿no? Todo esto que está hablando este mensaje de Esteban, y sigue hablando acerca de Moisés. Moisés profetiza también la venida de Cristo. Moisés mismo le dijo al pueblo de Israel, Dios les levantará a un profeta como yo de entre su propio pueblo. Y seguimos viendo la historia de Moisés acerca con este mensaje que está dando ahí al concilio Esteban. Entonces Moisés recibe la ley de Dios para comunicar al pueblo de Israel. Moisés estuvo con nuestros antepasados, la asamblea del pueblo de Dios en el desierto, cuando el ángel le habló en el monte Sinaí, y ahí Moisés recibió palabras que dan vida para transmitirla a nosotros, ¿no? Entonces, pues vemos que Esteban le recuerda entonces al concilio que Israel ha sido rebelde al mensaje de Dios a través de los años, ¿verdad? Y ha sido rebelde al mensaje de Dios a través de sus profetas. Sin embargo, nuestros antepasados se negaron a escuchar a Moisés, lo rechazaron y quisieron volver a Egipto. Entonces Dios se apartó de ellos y los abandonó para que sirvieran a las estrellas del cielo como sus dioses. En el libro de los profetas está escrito. Dios levanta a Josué para dirigir también a su pueblo. Años después, cuando José dirigió a nuestros antepasados en las batallas contra las naciones que Dios expulsó de la tierra, el tabernáculo fue llevado con ellos al nuevo territorio y permaneció allí en los tiempos del rey David. David pide construir el templo, pero lo construye Salomón. David obtuvo
el favor de Dios y pidió tener el privilegio de construir un templo permanente para el Dios de Jacob. Pero fue Salomón quien lo construyó. Después de que Esteban terminó todo esto que acabamos de leer, todo esto que acabamos de observar, ¿verdad? Que está dando este mensaje, dice, después de que Esteban terminó de recordarles el mensaje y las promesas de Dios desde el principio para el pueblo de Israel, confronta a estos líderes religiosos del concilio, ¿verdad? Confronta a los líderes religiosos y a todos los que escucharon, porque tenían la misma dureza de corazón y perseguían a los profetas, hacían lo mismo, seguían persiguiendo a los profetas, ¿verdad? O de las personas que hablaban de parte de Dios, como en este caso Esteban, ¿no? Entonces, que fue perseguido y que fue llevado al concilio, ¿no? Entonces, ahí podemos ver en Hechos 7, en el 51, Hechos 7, 51, que les dice Esteban, ¿no? Pueblo terco, ustedes son paganos de corazón y sordos a la verdad, ¿no? Y pues a veces no necesitamos estar en ese tiempo, ¿verdad? Vemos que hay mucha necedad o terquedad de parte de algunos, ¿verdad? Que no quieren recibir este mensaje o que no quieren conocer lo que Dios ha hecho. Dice, son paganos de corazón y sordos a la verdad. ¿Resistirán para siempre al Espíritu Santo? Eso es lo que hicieron sus antepasados y ustedes lo hacen ahora también. Entonces mencionan a un profeta a quien sus antepasados, dicen, mencionen a un profeta a quien sus antepasados no hayan perseguido. Hasta mataron a los que predijeron la venida del justo, el Mesías, a quien ustedes traicionaron y asesinaron. Esteban los confronta también porque con esa actitud desobedecían la ley de Dios con la plena conciencia de su desobediencia. O sea, los estaba haciendo ver esta rebeldía que tenían, esta conciencia que era desobediente, ¿no? Deliberadamente desobedecieron la ley de Dios a pesar de que la recibieron de manos de ángeles. Los líderes judíos se enfurecieron por la acusación de Esteban, imagínense, ¿no? Y con rabia le mostraban los puños, ¿no? Se enojaron tanto que estaban ardiendo de ira y de enojo y estaban muy enojados, ¿no? Entonces, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo, ¿verdad? Él sabía quién era él, se sentía seguro de lo que estaba hablando. Entonces, Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie en el lugar de honor, a la derecha de Dios. O sea, él estaba viendo al cielo mientras los demás hablaban en su contra y se enfurecían contra él, ¿no? Y les dijo, miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en un lugar de honor a la derecha de Dios. Entonces ellos se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar, se lanzaron sobre él, ¿sí? Entonces, pues muy fuerte este mensaje, ¿no? De Esteban y más aún el saber que era lastimado y que la gente estaba enojado, que estaba en su contra, estaba enojada, estaba en su contra porque había dado un mensaje muy cierto, ¿verdad? Que no podían negar que era una realidad. Entonces, pues solo lo que hicieron ellos fue taparse los oídos con las manos y empezar a gritar y lanzarse sobre él. Entonces, en ese momento, dice Esteban, es asesinado por sus acusadores. Pero ¿qué dijo Esteban, verdad? Lleno del Espíritu, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios, ¿sí? Y se lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Sus acusadores se quitaron las túnicas y las pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo, que después vemos que es Pablo, ¿verdad? Que perseguía antes de predicar el evangelio, perseguía a los cristianos, ¿no? Y pues se encontró con Esteban en ese momento, ¿no? Mientras lo apedreaban, Esteban oró, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayó de rodillas gritando, Señor, no los culpes por este pecado. Y dicho esto, Esteban murió, ¿sí? Bueno, lo que podemos concluir es que la historia del pueblo de Israel nos hace darnos cuenta que Dios siempre ha sido claro en su mensaje a los hombres, en esa comunicación que Dios ha tenido siempre con el hombre.
Pero cuando el corazón de los hombres está endurecido, aunque entienda el mensaje, no habrá la intención de obedecer a Dios, ¿sí? Entonces eso podemos pensar, podemos concluir, ¿verdad? Al llegar al final de de esta historia que vemos en la palabra. Y pues las personas que vivimos en este tiempo conocemos el mensaje de Dios completo, porque tenemos el privilegio de contar con la palabra de Dios, con la Biblia. Y por eso debemos estudiarla y sobre todo cuidar el corazón, cuidar nuestro corazón para que no se endurezca y nos estorbe, ¿verdad? Para desobedecer a Dios, estemos sin obediencia a lo que Dios dice, ¿no? Pues este es el tema que quería yo hablar en este día, porque se me hace bastante interesante de esta comunicación preciosa que podemos tener nosotros con Dios. Pues gracias a Dios, Dios, bendecimos tu nombre y te damos gracias por todo lo que hablas a nuestros corazones. Bendícenos, Señor, y que este mensaje que habla acerca de esta muerte de un siervo que te amaba, Señor, sirva también para que nuestros corazones podamos entender lo que es importante, lo que tú hablas y lo que tú quieres que nosotros hagamos, aun siendo, Señor, servidores, aun siendo estas personas que están conociendo de ti y que queremos llenarnos de tu Espíritu, Señor. Bendícenos y te damos gracias. Gracias por todo lo que nos permites escuchar acerca de tu palabra, por los mensajes que traes a nuestra vida, Señor, y por todas las cosas que están escritas para que nosotros tomemos parte y podamos sacar, Señor, el mejor provecho de ellos, Señor. Gracias te damos y bendecimos este día para cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga y muchas gracias por escucharnos y por estar aquí presentes en Busco en Ti. Gracias por estar comunicados y digamos comunicados con Dios. Bendecidos.